Bueno, la misión de verificación empezó el día 28 de octubre y fue hasta el 4 de noviembre, o sea, hasta el día de hoy. Mañana todavía tenemos algunas reuniones en la mañana. Está organizada por PBI, que es una organización internacional que hace acompañamiento y observación, por Mundubat, que somos una organización de cooperación internacional, y por OIDACO, que es una plataforma de organizaciones europeas que trabajan el tema de los derechos humanos en Colombia. Esta misión está conformada por 10 personas de diferentes disciplinas, es multidisciplina, y las personas que aquí nos acompañan son algunos de estos integrantes, como son Carmen Navallón, que es presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad; Pedro Arrojo, que es diputado del Estado español; Rubén Mantecón, que es compañero de PBI; y Vicente Valles, que es experto en tema de Colombia. Y por mí, que soy Beatriz Gil, de la Fundación Mundubat. Aparte de las personas que estamos acá, también está compuesta por Garbiñe Biurrun, que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; Xavier Mas Llorent, presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz; y otra compañera de Brigadas de Paz, y 2 compañeras más de Mundubat. El objetivo de esta misión era contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional en el seguimiento, impulso y verificación de la implementación de los acuerdos, desde un enfoque de género en lo que ha sido este primer año de implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Colombia y las FAREP. Los puntos escogidos para el análisis de esta verificación con el punto 2, de participación política y apertura democrática para construir la paz; el punto 3, que es el punto de fin del conflicto y más específicamente relacionado con el tema de garantías de seguridad; y el punto 5, que es el punto de víctimas, concretamente el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No obstante, la realidad de Colombia y del contexto colombiano en estos momentos, y concretamente por lo que ha pasado en Tumaco, nos ha llevado también a analizar otros puntos que, aunque son muy importantes, no estaban recogidos como en los objetivos de la misión, porque no podíamos abarcar evidentemente todos los puntos, que son el punto 1 y el punto 4. Y bueno, realmente elegimos los puntos que os hemos indicado porque el grupo se dividió en 2, porque eran muchas personas. Entonces el primer grupo fue el grupo A, por decirlo de alguna manera, fue al espacio territorial de capacitación y recuperación de la Elvira, que está a 2 horas de Cali, a Buenaventura y a Quito; y el grupo 2 visitó el espacio territorial de capacitación y recuperación de la Variante, en Tumaco. Estuvo en Tumaco y en Urabá, reunida con comunidades de Curvarado, Jiguamiandó y el Cacarica. ¿Por qué elegimos estas zonas y no otras? Primero escogimos Buenaventura y Tumaco por ser zonas escogidas para poner en marcha los planes piloto de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Además, Tumaco, o sea, esto ya está elegido, pero bueno, coincidió que Tumaco, todo el mundo sabe que en el mes de octubre pues, vivió todo el tema relacionado con la masacre, la sustitución de cultivos y todo lo que viene alrededor de esta cuestión. Y habíamos elegido también Quito y Urabá por ser regiones altamente vulnerables en relación a la violencia que se ha sufrido a lo largo del conflicto entre el gobierno y las FARC. Y además, en el momento actual, la presencia de diferentes grupos armados que se están disputando el territorio. Fruto de esta misión será elaborado un informe que se va a presentar en el Parlamento Europeo y donde se recogerán los hallazgos y las recomendaciones. Y además del Parlamento Europeo, pues en el Parlamento Vasco y en diferentes instancias y espacios donde las 3 organizaciones que convocamos pues realizamos nuestra incidencia. Finalmente, agradecer a todas las personas y organizaciones con quienes nos hemos reunido, organizaciones campesinas, organizaciones afros, de mujeres, combatientes, líderes y lideresas, Defensoría, Gobernación, la Misión 2 y un largo etcétera, que no nos vamos a extender más.
y sobre todo también específicamente al CAJAR el día de hoy por cedernos este espacio para la rueda de prensa. Pasa a hablar ahora Rubén y... Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por haber acudido. Hemos podido constatar en la misión que la situación de inseguridad y la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos sigue existiendo en estos momentos. Las comunidades y organizaciones con las cuales nos hemos reunido constatan una situación de alto riesgo por el hecho de ejercer su labor de manera legal y legítima, principalmente por la reconfiguración de los actores armados en los territorios, grupos sucesores del paramilitarismo, guerrilla del ELN y crimen organizado, que están disputando el control territorial y las organizaciones y comunidades están en el centro de estas disputas. Hemos recibido informaciones de amenazas, robo de información, campañas de desprestigio, difamación, tanto a las comunidades, pero también a las organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan. Y otra preocupación especial sería la falta de garantías para las organizaciones que defienden derechos económicos, sociales y culturales y que trabajan también en entornos rurales y urbanos por conseguir estos derechos. También nos preocupa que las situaciones de criminalización de la defensa de los derechos humanos cierren espacios y no haya garantías para estas organizaciones. Lo dejaría así en este momento, de esta situación, y paso a Carlos. Buenos días. Mi participación en esta misión pues, se sitúa dentro del marco de mi pertenencia a la organización que han señalado, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que es una de las más antiguas del mundo, que trabaja por la paz, ya que nació en 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial. Y dentro de la Liga Internacional, ustedes también tienen aquí una sección, LIMPAL, el programa de Mujeres, Paz y Seguridad, que se ubica en nuestra oficina de Nueva York. Bien, he de decir que a lo largo de los años he podido relacionarme con este país y descubrir la fuerza organizativa de las mujeres que se ha plasmado en las cumbres nacionales de Mujeres y Paz. Me consta que continúa esa potencialidad organizativa. Participé en la segunda cumbre nacional y lo que he visto en esta visita ha sido un acercamiento a las comunidades para verificar estos puntos. Nos hemos encontrado efectivamente con esa diversidad que hay de mujeres campesinas, de mujeres afro, de excombatientes y la problemática diferenciada que presentan. Sí que quizá hay un punto en común, que es la manifestación de zozobra e incertidumbre que nos han transmitido por la entrada de nuevos actores armados, y cuando en una zona entran actores armados, las mujeres están en una situación de vulnerabilidad especial porque sobre todo son objeto de violación. Eso ha pasado en todas las guerras y también en tiempos de paz, pero nos hemos reunido con una organización de mujeres que han sido violadas y hay que subrayar esa doble cara de las mujeres, ¿no? De ser víctimas, pero a la vez seguir con la organización, pese a que son amenazadas, pero ellas tienen sus estrategias para seguir trabajando juntas y para lograr mejoras en sus comunidades. Nos han señalado los déficits que hay, por ejemplo, para el acceso a la salud, los déficits que encuentran para la formación de sus hijos e hijas,
También me he encontrado con algunas jóvenes que me han impresionado por su deseo de estudiar, por ejemplo, en el espacio de Nueva Esperanza, y la pregunta de cómo podrán plasmar ese deseo. Otra preocupación es que se dan embarazos muy jóvenes y nos han comunicado en un caso que incluso la fuerza pública, cuando les visita, pues deja preñadas a las jóvenes, y eso es un problema. También es un problema que a veces ha sido realimentado por un programa que es positivo, como el de Nueva Familia, pero nos han comunicado que o Familia en Acción, es Familia en Acción, que dado que eso proporciona unos ingresos, algunas jóvenes se embarazan para tener ingresos. Entonces ese es un punto que me parece importante, porque a lo mejor un programa positivo es pervertido por la necesidad, ¿no? Nos hemos encontrado también con lideresas muy potentes, sobre todo en la comunidad afro, que han mantenido su posición de liderazgo a través de desplazamientos, de cambios, y que conocen bien la historia de sus comunidades, lideresas en Cacarica. Y cuando les hemos preguntado si han observado cierta mejora, o sea, mejoras con los acuerdos de paz, sí, nos han dicho sí, alguna mejora hay. Por ejemplo, estos actores armados que las han violado, en el caso, ya no se enseñorean con tanta, digamos, con tanta orgullo o arrogancia, esa es la palabra, pero siguen las amenazas y las armas siguen ahí. En cuanto a la reinserción de combatientes, cuando hemos visitado estos espacios de reinserción y capacitación, lo que nos han transmitido es cierta desesperanza, o sea, que no ven proyectos de futuro. Tengo que subrayar que es una muestra pequeña, pero que no ven proyectos de futuro, y he visto muchos niños. Es decir, se han quedado embarazadas. Parece ser que anteriormente era muy difícil tener niños y niñas, y ahora hay muchos niños y niñas, y se están dedicando un poco a ser madres. Me ha dado esa impresión. Y también nos han transmitido que se sienten inseguras jurídicamente, porque algunas no han recibido su cédula pese a ser amnistiadas, y eso repercute en su inseguridad en términos de salud, porque cuando han ido a un centro de salud, y ahora me estoy refiriendo a un caso en Tumaco, pues van al ordenador y no están, entonces no pueden ser atendidas. Entonces, inseguridad física, jurídica, de salud, también falta de atención psicosocial, porque realmente el cambio en sus vidas ha sido muy potente. Y respecto a la participación política, yo tengo que decir que no he visto como mucha tensión y muchas ganas de participar políticamente en las mujeres. A lo mejor las habrá, pero quizás sus circunstancias actuales las sitúan en una incertidumbre que realmente es dura, ¿no? Y habría que pedir al gobierno colombiano que respondiera a lo que ha planteado en los acuerdos de paz, para que esos grupos no se vean en esa situación, ¿no? Dicho esto, y para terminar, señalar que hay una gran resiliencia en las mujeres, o sea que en medio de todo están sacando adelante a sus comunidades, a las familias y tal, y que me consta que las organizaciones de mujeres, por ejemplo de la Cumbre Nacional, valoran positivamente los avances que va habiendo en distintos lugares, que hay que discernir muy bien lo que son las dificultades y lo que son posibles avances, y desde luego seguir en el empeño de exigir lo que consiguieron las mujeres en La Habana, porque fue importante y no puede quedar sin cumplir. Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Pedro Arrojo, soy profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, pero en este momento soy diputado en el Congreso
del Estado español. Yo debo decirles, en primer lugar, el marco en el que les voy a dar las referencias de los días estos intensísimos. Si a mí me preguntaran ahora cuántos días hace que saliste de Zaragoza, diría por lo menos 2 semanas. Intensísimos. Pues el marco en el que quiero situar mis comentarios y mis aportaciones, las aportaciones de la comisión, es un marco de posibilidad. Lo has llamado los anteriores intervinientes, pero quiero hacerlo de manera específica. Ustedes en Colombia han conseguido levantar un hito histórico, pero no solo para Colombia. Un hito histórico para el mundo. El prestigio y la expectativa que han generado en el mundo los acuerdos que firmaron el gobierno y las FARC, creo que son ustedes conscientes, pero a veces cuando se mira un poco en el contacto directo, en la cercanía, pues a lo mejor no se tiene toda la percepción de hasta qué punto es importante para el mundo este hito que ustedes han levantado, las expectativas y la esperanza, complementadas por otra cosa que ya se ha dicho por parte de Carmen Magallón hace un momento. La percepción, la clara percepción en los territorios, digamos, del enorme potencial de esperanza que han suscitado los acuerdos de paz en la gente más golpeada, en la gente que más ha sufrido, las comunidades afro, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las mujeres. Justamente todos estos sectores son los que constatamos que en mitad de todo lo que voy a decir ahora, que entra en línea con lo que se está diciendo antes, pues aparentemente es una contradicción, no lo es. Es la esperanza y la fuerza de empoderamiento en unos acuerdos que no simplemente se empiezan a percibir como acuerdos entre FARC y gobierno, sino que empiezan a percibirse como oportunidad histórica para la gente. Dicho eso, ese marco positivo, decir, hemos quedado impactados por un hecho que además hemos certificado, hemos comprobado, es verdad, con pocas muestras, pero muy significativas, no solo a través de los testimonios de comunidades desplazadas, sino también a través de la autoridad militar competente, con máximo mando en la zona de Buenaventura y del río San Juan, de una cosa que se sabe, pero que a nosotros nos llama la atención. Y es el hecho de que las Fuerzas Armadas hayan permitido la reocupación de los territorios que estaban en manos de las FARC por nuevos actores armados, muchos de ellos vinculados de forma rotunda y clara con el narco. Eso, junto con el siguiente punto que les voy a reseñar, acabará en una conclusión en el tercero. Es, por otro lado, la lentitud, cuando no el bloqueo, de fondos y medios para la reincorporación colectiva, efectiva, de los excombatientes y de las excombatientes, está llevando a una cuestión dramática que además se está ventilando ya y que tiene cortos plazos de ejecución por experiencias anteriores que tenemos de desmovilizaciones armadas como El Salvador, y es la cooptación por parte del narco directamente, que está haciendo ofertas económicas poderosas a los jóvenes que no tienen nada que hacer, que siguen mano sobre mano y que empiezan a desesperar que las opciones diseñadas, los proyectos ya diseñados en torno a Ecomún y otra serie de proyectos sean viables, sean de verdad, no sean un fantasma. Y esto opera en cuestión de semanas, de meses, y luego es en gran medida irreversible. Muy preocupados por esto. Y vinculado con eso también, bueno, en definitiva, junta todo esto, todo lo que se ha empezado a decir de consecuencias sobre las comunidades en esos territorios. La entrada de nuevos actores hace que esas comunidades, que no es que estuvieran contentas con las FARC, en algunos casos podrían tener posiciones más favorables, pero como mínimo, como ellos dicen, incluso los más críticos, teníamos ya una interlocución, sabíamos con quién se habla y bajo qué protocolos. Con los nuevos actores de repente se corta la comunicación y aparece de nuevo la violencia como forma de empoderarse en los territorios. Violencia sobre las mujeres, violencia sobre los líderes, amenazas, secuestros. Una cuestión que nos alarmó muchísimo en la zona de Buenaventura
las desapariciones vienen acompañadas, en casos muy significativos, de una amenaza explícita y pública. Quien denuncie también será desaparecido. Y así ha sido. Con lo cual, automáticamente hay una disuasión incluso de la denuncia. Otra cuestión muy preocupante, el crecimiento, nos dicen las comunidades, de reclutamientos forzados de niños y niñas. Ustedes aquí dicen niños y niñas, nosotros diríamos a lo mejor en España adolescentes, da igual. Con un incremento preocupante a tope de niñas. Incremento de reclutamiento de... Y todo, bueno, otra cuestión, otro frente que también se ha citado por parte de Rubén, la criminalización de la protesta, que justamente los acuerdos de paz tienen un título poderoso justamente de fortalecimiento democrático de la protesta, como un derecho democrático, en este caso ante incumplimientos unánimemente reconocidos, es decir, incuestionables, de la administración con las comunidades y con los sectores sociales más vulnerados y vulnerables. Y ahí hemos tenido entrevistas intensas con los representantes y autoridades indígenas de las Mingas, ahí tenemos un fenómeno, y de los paros cívicos. Y el temor poderoso que se está empezando a emerger como algo más que un temor, de la criminalización de esa protesta. La percepción generalizada, testimoniada por mucha gente de corrupción. Mucha gente nos decía en Buenaventura, miren, esta es una ciudad militarizada, absolutamente militarizada. Y sin embargo, todo el mundo, mucha gente nos decía, el 90% de la ciudad está controlada por actores armados que imponen sus impuestos en el puerto, que imponen sus impuestos a los pescadores, que imponen sus impuestos a los comerciantes, a las vendedoras de pescado, generalizada. Y había testimonios sistemáticos. Y las fuerzas del orden y el ejército están allá. Muy preocupante. Bien, y para terminar, somos conscientes, y es una de las cuestiones que yo creo que se ve en la prensa, cuando se habla del fast track, ¿no? Y luego se habla del slow track, o de la estrategia de la tortuga, quizá estamos asistiendo a un fenómeno que nos preocupa mucho. Por un lado, un excelente trabajo de llegar a lo largo de años a unos acuerdos de paz importantes por parte de un gobierno en representación de un Estado. Pero la enorme dificultad para que luego el Estado, en sus distintos sectores e instituciones, ya sea la judicial, ya sea las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, etcétera, etcétera, activen la implementación práctica de ese compromiso del Estado a través de una firma de gobierno. Eso agravado por la situación que ya se ha abierto preelectoral, en donde la percepción que nos decían incluso las instituciones en el Chocó, la propia gobernación nos decían, es que en estos momentos póngase a la idea de que no tenemos gobierno. Por tanto, se produce un enorme problema en unos tiempos en donde el tiempo es oro. Y acabar simplemente como ha empezado. Mi percepción clara es de que junto a los acuerdos que se vayan pudiendo implementar, es fundamental activar la solución a problemas que vienen de muy atrás, activar los problemas que sufren las comunidades, todas esas previsiones explícitas de reforma agraria, para que las comunidades empiecen a constatar que este no es un acuerdo simplemente de gobierno y FARC, sino que es un acuerdo para el avance de toda Colombia y en particularmente de los más vulnerables, y que se empoderen en la presión por conseguir que el acuerdo sea eficaz. Nada más. Buenos días para todas y todos, muchas gracias por estar acá. Yo estuve en particular en el grupo que fuimos
afectamos al espacio territorial de capacitación y de incorporación Ariel Aldana, La Variante, en Tumaco y en las comunidades del Riguamendo, Curvado, Cacarico. Una de las cosas que me ha marcado mucho es cómo la gente ha repetido de forma, o sea, fue repetido, nos sentimos solos. Eso ha sido como el mensaje de las comunidades en general y de los excombatientes igualmente. Y ese sí es un poco lo que comentaba ahorita Pedro Arojo, es el problema de cómo hacemos para que la paz llegue realmente a los territorios, ¿no? Siempre el gobierno colombiano, en los medios de comunicación se habla mucho de la paz territorial, ¿no? Pero la gente no la ve, se siente como un eufemismo de hablamos de la paz territorial, pero ¿qué es? Y eso es importante. En particular, las personas y la misión en general no entendemos de cómo fue posible que el Estado colombiano no tomó las medidas para llenar el vacío que se sabía que iba a pasar con la salida de las FARC de ciertos territorios. No tomando esas medidas es un momento donde el Estado colombiano abandonó las comunidades a enfrentar solas la entrada de nuevos actores, que sean grupos sucesores del paramilitarismo, que se llamen helenos, que se llamen lo que se llamen. Pero se encuentran las comunidades a tener que enfrentar esta llegada solas, y es verdad, y así lo sentimos. En ciertas comunidades están en mitad entre las que se llaman autodefensas gaitanistas de Colombia y un grupo de los helenos, y están en la mitad, y nos dijeron tenemos miedo porque esta gente se van a enfrentar y estamos en la mitad. Un líder campesino decía cuando nos fuimos, yo no sé si voy a estar vivo este mes. O sea, son cosas que afectan, ¿no? Son comunidades en la cual yo, por ejemplo, he estado aquí pues, entre el 98 y el 2009 y hacía mucho tiempo que no había visto este temor en las comunidades. Un ejemplo concreto de algo que tendría que haber funcionado y que no se implementa y que no funciona, la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad. Hemos hablado con varios de sus miembros. La sensación que tenemos de esa comisión que supuestamente tendría que liderar una estrategia, unas políticas públicas de seguridad para las comunidades, para la ciudadanía en general y para los excombatientes en particular, no ha elaborado todavía un plan de trabajo claro donde se plantee qué van a hacer para llegar a desmantelar los grupos armados. No hay ese plan de trabajo. Aparentemente hay una visión distinta entre los diferentes miembros de la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad de cuál es su labor. Entonces no llegan a trabajar conjuntamente sus diferentes miembros. Igualmente la parte, digamos, vamos a llamar de la sociedad civil, los expertos y los delegados de las ONGs de derechos humanos en la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad comentaron haber hecho propuesta para los planes de piloto de Buenaventura Tumaco. Propuestas para que esos planes pilotos incluyen temas de seguridad ciudadana, entendida de forma amplia, incluyendo salud, educación, etc. Y no solamente militarización de los territorios. Lo que nos comentan es que estos planes pilotos hoy en día son solamente y puramente militarización, que no resuelve evidentemente el problema. Nos hemos encontrado en Tumaco con una visita de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, con miembros de la sociedad civil, para decirlo de una forma, y les preguntamos, pero ¿por qué no viajan juntamente con el Estado colombiano en estas visitas para que todo el mundo pueda escuchar a las comunidades? Nos dijeron, no, el Estado está diciendo que no tiene presupuesto, y yo les pregunté, pero antes de sus viajes, ¿quién lo paga? Y no, nos estamos rebuscando la vida con los proyectos que tenemos de cooperación, nuestras propias organizaciones estamos pagando estos viajes. Es anormal. Una Comisión Nacional de Garantía de Seguridad tendría que haber ido ya a muchos territorios para poder hablar con la gente, entender el contexto y plantear medidas para frenar esta situación de inseguridad. Ese es un ejemplo de la falta de implementación de lo que se acordó en los acuerdos de paz. Además, esta Comisión Nacional de Garantía de Seguridad se planteó como algo urgente. No estamos hablando de algo que se planteó, no, a largo plazo vamos a cambiar la realidad. No, se planteó eso, es un tema urgente. Hoy en día, consideramos que el Estado colombiano tiene que acelerar la implementación de los acuerdos. O sea, realmente tiene que tener medidas claras de compromiso político
de que se quiere implementar esos acuerdos y no limitarse a lo que queríamos es la dejación de armas de las FARC. Porque la gente espera mucho más que eso. Vemos la necesidad de que se busquen la forma de abrir oportunidades económicas y sociales para tanto los excombatientes como las personas en las comunidades. La falta de oportunidades de salida económica va a ser un incentivo o va a empujar a la gente a la criminalidad. Alguien que no tiene para vivir, viene un actor armado que se llama narcotraficante, que se llama el paramilitar, que se llama el ENUS, lo que fuera, viene y propone algo de dinero, pues hay mucho, si no tengo para vivir, pues voy ahí. Entonces no habrá paz si no hay esas oportunidades. Voy a terminar porque me están haciendo una señal. Solamente comentar que todo el mundo que hemos encontrado apuestan a la paz. Las críticas a la implementación no son críticas al acuerdo de paz, son críticas a la implementación del acuerdo de paz. Solamente para dejar claro que lo que planteamos justamente es que se implemente verdaderamente el acuerdo para que haya paz en los territorios. La gente dice, y por eso el titular de la nota de prensa, en los territorios de paz, en los territorios la paz no se siente, la esperanza se mantiene. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta concreta, luego también va a haber oportunidad de, si queréis hacer alguna entrevista en particular, incluso con las personas que son integrantes de la misión y que no están en estos momentos, como son la magistrada Garbiñe y Xavier Mas Lorenz. Se podrían establecer a través de nosotros pues, la manera de que podáis desarrollar alguna entrevista con ellos si estáis interesados. Esas son las opciones. Si queréis preguntar ahora. Yo tengo, bueno, muchas preguntas, pero voy a hacer una. Ustedes vinieron en un momento donde confluyen distintos elementos en Colombia. Entonces, en este momento hay una movilización social fuerte entre campesinos indígenas, exigiendo garantías para los líderes sociales que están siendo amenazados, exigiendo el cumplimiento del acuerdo de paz. Un momento en donde este año han sido asesinados 133 líderes sociales, 28 excombatientes de las FARC, 11 de sus familiares. El Estado colombiano o el gobierno nacional, frente a los asesinatos de los líderes, ha dicho que esto no es sistemático, que está más relacionado a causas personales y ha negado también las cifras, digamos, presentándolas como muy menores. Y frente a las exigencias de los campesinos indígenas, ha respondido con la represión violenta frente a esta protesta pacífica. ¿Cómo ustedes ven ese comportamiento del Estado, un escenario en donde las comunidades son las que más anhelan esa paz, pero donde siguen poniendo los muertos y paralelamente enfrentándose a la represión del Estado? Primero creo que es importante diferenciar el Estado porque no es homogéneo. Por ejemplo, cuando estuvimos con la Defensoría del Pueblo acá, nos encontramos con el defensor y después con gente de su equipo. Ellos hablan entre enero de 2016 y la fecha de hoy de más de 200 asesinatos de líderes sociales, miembros de la Junta de Acción Comunal, defensores y defensoras. Por ejemplo, la Defensoría sí reconoce un número alto, pero efectivamente expresamos una sorpresa hablando con la Fiscalía General de la Nación de por qué la Fiscalía no utiliza una cifra de una entidad del Estado, sino que está basándose en la cifra en el mismo periodo más o menos de 111, creo, más de 100, ¿no? Nos hablan de diferentes criterios, etcétera, etcétera. La sensación que hay es, o sea, la importancia que vemos es, el Estado colombiano tiene que reconocer los problemas. Reconocer los problemas no significa culpabilizarse, significa hay un problema, se está asesinando, evidentemente hay mucha muestra de sistematicidad de estos asesinatos, se está asesinando líderes sociales, hay que buscar la solución. Si no se reconoce el problema, no se encuentra la solución adecuada. Y eso es importante. El tema de la sistematicidad, para el movimiento social hay sistematicidad. Y creemos que no se puede responder a esa pregunta sin que haya investigaciones. Inicialmente, en cuanto hay asesinatos de defensores, defensoras, líderes, la primera hipótesis que se tiene que utilizar para la investigación es que están asesinados por su labor. A partir de ahí, hay una investigación y se puede llegar a una conclusión
distinta, pero el Estado colombiano en general ha ido diciendo no hay sistematizaciones por otras razones sin que haya esas investigaciones. Nos han comentado en la Fiscalía, como un avance que nos parece muy poco, que existe solamente 7 sentencias a la hora de hoy sobre estos asesinatos de 2016-2017. Esas sentencias no permiten decir no hay sistematicidad. Sobre la protesta social os dejo ir por eso. En efecto, yo no sé valorar la sistematicidad o no, sino simplemente recoger lo que nos han dicho, ¿no? Y lo que nos han dicho gente muy significativa, por ejemplo, de toda la movilización indígena, ¿no? De la mesa indígena, en donde incluso ellos van más atrás de los acuerdos de paz. Y ellos dicen, no, estos son ya incumplimientos sistemáticos. Y ellos insisten en eso. Díganselo al presidente, me decían si ven al presidente. Sistemáticos que vienen de atrás, pero claro que ahora, con los acuerdos de paz ya firmados, digamos, agravan la importancia. Porque claro, en una situación en donde no están los acuerdos de paz, digamos, pero ahora que hay acuerdos de paz hay una expectativa fundada de que esto tiene que cambiar. Y entonces ellos no lo captan. Ellos dicen no lo captan y en muchos casos nos dicen, aunque los datos hay que también reconocerlos, la evolución de homicidios, los tengo aquí, no los voy a decir porque ya están dichos 1000 veces, ¿no? De secuestros, de desplazamientos, cierto, ha disminuido drásticamente y enhorabuena colectiva por el asunto. El problema es que estando en una situación de haber firmado, nos encontramos con que en las zonas más vulnerables nos dicen que no son conscientes de que haya disminuido tanto, o en algunos casos ha aumentado. En estas zonas aumentan los nuevos actores, o en Buenaventura, en donde dicen no, seguimos estando en vulnerabilidad máxima, ¿no? Y lo malo es que no se reconoce que cuando hablamos con el operativo, digamos con el máximo jefe del operativo militar en la zona, nos dicen, nos aseguran, no tengo problemas de seguridad. Si las comunidades no vuelven es porque no quieren. Y yo he retirado mis fuerzas del San Juan porque no las necesito. Si la comunidad de cabeceras vuelve, ¿no? Destacaré una unidad por allá. Entonces, claro, cuando hablamos con otros sectores de la propia administración, con la Defensoría, con la Procuraduría, no, claro que hay inseguridad enorme y a raíz de la entrada de nuevos actores creciente para esas comunidades, que nos advierten de una cosa, tenganlo en cuenta, un elemento que yo no lo sé valorar bien, pero que ellos nos lo enfatizaban. Nos lo enfatizaba gente incluso que estaba desplazada en Buenaventura en condiciones dramáticas, tanto de afros como indígenas. Y las mujeres eran muy activas en la denuncia. Y decían, díganles que se están produciendo masivamente movilizaciones de población interiores. Es decir, intentan no ir a la ciudad, pero se van a una comunidad más grande, pero con un desgarro social tremendo en el territorio. Y eso no se nota, porque no llegan a la ciudad y porque no hay un reportero allí para verlo. O hay menos. Ya se ha respondido, pero solo de datos que nos han aportado en el punto de participación política, el aspecto de fortalecimiento, reconocimiento y empoderamiento de movimientos y organizaciones sociales, la implementación es del 13%. Estos son datos que nos han aportado desde los observatorios del seguimiento de los 13%. También otra cuestión que hemos recibido en diferentes testimonios es que la Unidad Nacional de Protección es débil y que las medidas de protección que se están otorgando a las personas que lo solicitan, en muchos casos el procedimiento imposibilita que se lleguen a otorgar medidas. Las medidas cuando se otorgan nos han reportado que son inadecuadas, insuficientes, inapropiadas por cuestiones
étnicas, por cuestiones culturales. Y esto lo hemos recibido también desde excombatientes como desde líderes sociales y líderes de las comunidades. Entonces, respecto a esta sistematicidad y si la Unidad Nacional de Protección no está respondiendo a estas situaciones, pues es preocupante. Y también para las organizaciones es preocupante, por supuesto, las altas tasas de impunidad. Que existan altas tasas de impunidad respecto a las agresiones a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, pues da pie a que las agresiones sigan ocurriendo. Yo, por dar respuesta a la compañera que ha quedado ahí sin responder lo del tema de la protesta social, yo creo que la respuesta es que sigue siendo la misma doctrina que había antes de la implementación, o sea, de la firma de los acuerdos. Se actúa de la misma manera contra el que piensa diferente, y eso no ha cambiado, y tanto por parte de la doctrina militar como con cualquiera relacionado con las fuerzas públicas. Tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, el Código Nuevo de la Policía, que lo que en general el marco legal que tenemos pues realmente no suaviza el que la gente pueda ejercer ese derecho, sino que es castigado y es penalizado. Y mientras se siga pensando diferente a lo que es la visión del gobierno, pues la manera que tienen de resolver es lanzando fuerza pública. En Tumaco, la respuesta que ha dado el presidente fue: voy a mandar más operativos. Si se sigue con esa dinámica de resolver así los problemas, evidentemente, bueno, tienes un montón de militares, que este país tiene 500.000 efectivos militares, en algo les tiene que ocupar, y no creo que sean hacer pedagogía para la paz. Por lo menos eso es una de las cosas que nos han dicho en casi todos los sitios donde hemos estado. Nadie ha recibido pedagogía de la paz por parte de instituciones del Estado, o muy poquitas, y sobre todo la fuerza pública no ha ido a las comunidades a explicarles ni sobre los acuerdos ni sobre la manera de enfrentar los problemas que tienen y cómo va a ser su actuar. Entonces creo que la respuesta es que en ese tema sigue siendo igual. Tengo una pregunta. Ahora que tienen estas conclusiones, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de hablar con el gobierno, con las autoridades? ¿Le han socializado estas conclusiones a las comunidades? Bueno, supongo que las conclusiones van a tener una vía de salida para dar a conocerlo, para dar a conocerlas. En mi caso, por ejemplo, pues va a ser amplificar las voces de estas comunidades que están más apartadas y que no se conocen en nuestros países. Por ejemplo, en España, que ha habido históricamente y sigue habiendo, ¿no?, una unión y una solidaridad con todo lo que sucede en Colombia, pues desde hace un tiempo pues no hay noticias sobre Colombia. Entonces, por mi parte, pues lo que se va a hacer es pues dar a conocer estas conclusiones, tanto en el ámbito académico como en los centros de paz y en los medios de comunicación. Ya esta mañana hemos contestado algunos. Y sobre todo volver a hacer una llamada que también nos han hecho, es decir, el acompañamiento es importante, el acompañamiento internacional, que efectivamente hasta los acuerdos era muy patente, muy visible y había una tensión internacional, no puede dejarse ahora, y eso es lo que en mi caso voy a procurar, ¿no? Parte, ya adelanto obviamente que las soluciones, las conclusiones y recomendaciones de la misión serán presentadas ante el Congreso de los Diputados en Madrid. Sí, comentar lo que comentó Beatriz Gil al inicio, que va a haber un informe que va a ser presentado en diferentes espacios, el Parlamento Europeo, el Parlamento Vasco, en Cataluña, etc. Con las autoridades colombianas hemos empezado a hablar en las reuniones que tuvimos ayer con varias de ellas,
evidentemente les haremos llegar también el informe y hemos empezado a compartir con ellas lo que sentíamos. Con las comunidades pues les haremos llegar también, porque es muy importante devolver a las comunidades lo que nos han aportado. Igualmente a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional apostó a la paz, está poniendo dinero para la paz, y lo que vamos a pedir a la comunidad internacional en general, ahorita los demás compañeros están justamente en una reunión con la delegación de la Unión Europea y un grupo de embajadas, lo que les vamos a pedir es que ese dinero no sea solamente para discursos, sino que exijan resultados, ¿no? Que no sea solamente pues damos dinero para la paz y así podemos decir nos hemos comprometido para la paz en Colombia, sino que le pongan también detrás una presión política para que ese dinero sea utilizado para llegar a una paz verdadera y estable en Colombia. Sí. Y hay nada, un pequeño detalle, pero vamos, es casi un avance de lo que va a ser. Yo voy a hacer otra vía de expansión para el 2019, parece que está lejos, pero el tiempo ya verán paso muy rápido. Se prepara ya la Marcha Mundial por la Paz, la segunda Marcha Mundial por la Paz, con una participación que va a ser masiva en la India. Saldrán 1 millón de personas andando en el día de arranque, y Colombia pretendemos que sea otra referencia de la Marcha Mundial por la Paz, con una marcha latinoamericana que también está en marcha. Es dentro de 2 años, de aquí a 2 años, fíjense la de cosas que pueden pasar. Pero el reto de la paz en Colombia tiene que ser perseverante, y yo creo que la base que ofrecen los acuerdos de paz va a seguir vigente. Pues si no hay más preguntas, concluimos con también un llamado a los medios de comunicación, que creemos que es importante que los medios de comunicación, que también han vivido 50 años de guerra y que a veces se refleja también en la manera de escribir, o sea, a todos nos ha afectado, vamos también cambiando la forma de hablar y de hablar de los acuerdos de paz y centrarnos también en apoyar esa implementación. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias al colectivo de abogados José Álvarez Trejo por el espacio.